¿Cómo estamos? No oigo nada. Ah, menos mal, ven Ada, Vives y Clara. Vale, me alegro mucho de que estéis aquí y la verdad que me alegro también, es lo que yo decía, que hoy se ve que la hora que hemos dormido más, hemos aprovechado y hemos venido antes y eso también me gusta. Estamos más descansados y eso se nota. Cuando pase un poco de tiempo yo creo que el cuerpo se acostumbra y ya otra vez a lo mismo. Bueno, también queremos saludar a aquellos que nos están viendo por internet. Buenos días, gracias por estar ahí y de verdad que es un gozo y una alegría saber tanta y tanta gente que estáis a través de la pantalla. Yo tengo mis sobrinas que también nos siguen por internet y aparte mucha gente. También Rosalía también nos dice que hoy iban a venir pero no podían, pero que ellas nos verían también por internet. Y de verdad que saludamos a Rosalía, a su esposo y al bebé, a Noah. Y bueno, y también os quiero decir que es un privilegio estar esta mañana aquí. Y un milagro estar esta mañana aquí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha abierto un día más nuestros ojos, pero que sea para darle la gloria y la honra a Él. Amén, amén. Así que vamos a darle gracias al Señor por todo cuanto ha hecho en nuestra vida y en esta semana. Vamos a darle las gracias y vamos a ser hijos e hijas agradecidas a Él. Porque si estamos aquí y si tenemos todo lo que tenemos, es por Él. Pero os digo una cosa, también es para Él, no para quedarnos nosotros. ¿Amén? Así que es de Él, pero también para Él. ¿Amén? Y nada, el que pueda, ahora vamos a poner un versículo que está en Efesios 2, del 4 al 8, que es el que leímos ayer en las mujeres. Quería decir que ayer fue una reunión preciosa, muy linda, donde el pastor Elber predicó sobre María Magdalena. Y la verdad que fue muy linda, pero también, aparte de la predicación, tuve sorpresa. ¿Por qué? Porque fue mi cumple y tuve una sorpresa, tuve regalos y de verdad que me puse muy contenta. Os voy a decir qué regalo me hicieron. ¿Vale? Me hicieron 90 minutos de ir a un spa para hacer masaje. ¡Wow! ¡Wow! Tengo 59 cumplido, ¿no? Y en mi vida me he hecho solo uno, porque estaba trabajando y no me podía mover y el médico me envió. Y me quedé con las ganas. Pero eso que dices, hoy no tengo tiempo, o sea, siempre vas buscando y nunca tienes tiempo para una misma, ¿no? Y ha sido el mejor regalo que me han hecho, porque de verdad que me encanta. Y la verdad que le doy gracias a todas por pensar en mí y por quererme tanto, porque eso es una muestra de cariño, ¿no? Y bueno, y la verdad que estuvo muy bien la predicación y siempre para darle la gloria y la honra a Él. Pero es que esta mañana también David también me trajo una... Es curiosísimo, no la he traído. David me hizo una tarjeta y me pintó un coche, unos zapatos y un bolso. Pero ¿a que no sabes cómo fue el bolso y los zapatos y el coche? De leopardo. De leopardo. Mira si el niño ya me conoce, con 6 años. Yo cuando lo vi me reí un montón. Y Nicolás también me ha traído esta mañana una tarjeta linda, muy linda también, con todo su cariño y con todo su amor. Y también la nieta de Belci, que no me acuerdo de su nombre, a Julieta. Julieta me ha traído unas flores muy lindas. De verdad que estoy muy contenta y emocionada
de ver tanto cariño y tanto amor hacia mí. Gracias, de verdad que muchas gracias. Amén. 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 Y vamos a leer Efesios 2, del 4 al 8, que lo leímos ayer, ¿vale? Vamos a leerlos todos juntos y nos vamos a parar en cada versículo, ¿vale? Vamos a leerlos todos juntos. Así que empezamos. Pero por su gracia. Dice que es rico en misericordia por su gran amor hacia nosotros. No está diciendo un poco, no dice gran amor hacia nosotros. ¿Puedes poner el siguiente? Vamos a parar ahí. Dice que nos dio vida en Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Él nos dio vida. Estábamos muertos en pecados. Y Él nos dio vida. Y dice yo creo que eso lo teníais que decir más emocionados. Por gracia han sido salvos. Dice por gracia, no porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, no porque seamos muy buenos o porque yo me lo merezco. No, dice por gracia, ustedes han sido salvos. El otro. Y en unión con Cristo Jesús, en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar. Eso es maravilloso, maravilloso. El otro. Ponemos el otro. Para por bondad dice que derramó sobre nosotros en Cristo Jesús para mostrarnos. Porque de la fe, esto no os procede de ustedes, sino que es pues el que se crea que la salvación es por nosotros, mala cuenta. Dice que es por fe. Por fe recibimos al Señor Jesús y por fe recibimos la salvación. Amén. Dice, a veces, es lo que yo decía ayer, a veces nosotros queremos hacer obras. Están bien, porque dice que las obras, dice que la obra, sin fe, sin fe las obras son muertas, ¿vale? Entonces hay que hacer obras y tener fe, ¿vale? Exacto, ¿vale? Entonces, es lo que quiero deciros, que la fe se demuestra ¿con quién? Con las obras. Se demuestra con las obras, van acompañadas, la fe y las obras, pero no nos creamos que procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Amén. Y ese regalo lo tenemos todos. ¿Cuándo? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahí viene la salvación, ahí viene el perdón de pecados. Amén. Así que tenemos que estar muy, muy contentos por la palabra de esta mañana y estar animados y decir, Señor, gracias, porque si tú no me hubieras perdonado, si tú no me hubieras salvado, el hombre eso no lo puede hacer, solamente tú. Y es por amor y por gracia y por fe. Amén. Amén. Así que nos vamos a poner de pie en esta mañana y vamos a orar una vez más.
Y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor y vamos a decirles, bueno, cada uno sabrá lo que le tiene que decir, ¿vale? Entonces vamos a poner nuestras vidas delante del Señor y cada uno con el Señor, amén. Vamos a un minutito, ¿vale? Sí, Señor, gracias, Jesús. Aquí estamos, Señor. Tú sabes, la presencia, Señor, amor, Espíritu Santo. Con poder, Señor, con poder, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Lo mejor, Señor. Tú eres lo mejor, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. 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 Ahí veo una cara nueva. ¿Cómo te llamas? Ah, hombre, claro. Es la hija de Cristian. Amén. Bienvenida, cariño. Bienvenida. Luego ya por los ojos digo, uy, la hija de Cristian. Muy bien. Me alegro mucho, cariño, de que estés aquí. Bueno, vamos a empezar a alabar al Señor con nuestra boca, con nuestro corazón y con nuestra mente. Amén. Así que vamos a hacerlo con gozo, con alegría. Y nos tenéis que ayudar, ¿vale? Nos tenéis que ayudar porque, bueno, lo hacemos con pistas, está muy bien, a mí me gusta, pero tenemos que cantar todo pueblo junto, amén. Así que, por favor, no os quedéis callados. Y los que están en internet también, no os permito que os calléis. Recibe
estamos con nuestras manos levantadas, Señor. Señor, mi bendito Dios, símbolo, Señor, de rendición a ti, mi bendito Padre, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor, y recibe hoy nuestra vida, Señor, delante de ti. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Esta alabanza me encanta, la segunda. Dice que yo quiero más de ti. Pero no quiere decir, dice, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Amén. Así que vamos a decírselo al Señor, que queremos más de Él y queremos menguar. Aleluya. Amén, así es, Jesús. Menguar para que crezcas tú. Así es, Jesús. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo. Yo quiero más de ti. Díselo. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Así es, Señor, queremos más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar, aleluya. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Amén. Amén. Aleluya. Así es, Jesús. Y ahora con esta alabanza vamos a pasar adelante para depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras gracias al Señor de todo cuanto Él nos da. Amén. Porque es un poquito solamente que le damos de tanto y tanto que Él nos da. Amén. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias. Amén. David. Aleluya. Amén. 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 Sí, Jesús. Sí, Jesús. Amén. 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 Podéis pasar cuando vosotros veáis. Por un momento em tua presença.
Damos un aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Así que como ya ha dado gracias David antes de empezar las ofrendas, ya vamos a pasar a los niños a sus clases. Amén, que hoy está Gaby ahí. Y vamos a pasar a la palabra. Amén. Así que vamos a quedar los papás tranquilitos un poco, Thais, ¿verdad? Pobre Thais. Bueno, cuando sean grandes, Thais, te van a ayudar ellos a ti. Amén, amén. Y bueno, vamos a escuchar lo que el Señor tiene esta mañana para cada uno de nosotros. Amén. Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Me alegro. Yo estoy un poco averiado, ¿eh? Yo llevo desde el martes con un dolor muy fuerte, pero bueno, aquí estoy. Hemos orado por ello y parece como que el Señor dice, bástate mi gracia, como a Pablo, ¿no? Y además estamos recordando la Reforma y uno de los 5 solas es solo gracia, ¿verdad? La gracia es suficiente. Bien. Como ya hemos dicho también antes, hoy se recuerda en todo el mundo el nacimiento de la Reforma protestante, ¿verdad? Me gustaría que otro día tuviésemos un monográfico, es decir, no en el tiempo de la predicación, sino en el tiempo de estudio, para poder hacer preguntas, para poder aclarar dudas, un monográfico, digo, sobre la Reforma. Yo voy a dar apenas unas pinceladas. Se tiene como esta fecha, ya que fue el día en que el monje Martín Lutero pues clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, ¿verdad? Aunque en ese momento no empezó la Reforma, pero se tiene esa fecha pues porque ese fue el momento del desafío de Martín Lutero a la Iglesia. Ahí empezó el desafío, aunque la Reforma pues empezó un poco más adelante, ¿verdad? Pensemos que era todo un desafío el rebelarse contra la Iglesia reinante, la Iglesia que lo dominaba todo y que además tenía especial relevancia porque Martín Lutero era católico y entonces se estaba rebelando contra su propia Iglesia, una Iglesia que tenía muchísimo poder político también. Entonces, aunque muchos no le hicieron caso y siguieron fieles a la Iglesia católica, otros sí le siguieron y surgieron reformadores, otros reformadores como Zwinglio o como Calvino. Y bueno, todo este despertar fue creciendo poco a poco y como quiera que la Iglesia estaba muy unida a los reyes, dominaba también a los reyes y había reyes que entendieron la necesidad de la Reforma, pues todo este desafío a la Iglesia y en concreto al Papa, porque es lo que ellos veían, que se estaba desafiando al Papa, quien tenía todo el poder supremo y no se le podía llevar la contraria, pues les llevó a una guerra entre países y entre regiones muy larga, entre partidarios de la Reforma y partidarios de la Iglesia católica. Esta guerra se conoce como la Guerra de los 30 años. Hay muchos historiadores que dicen que la creación de la educación pública, que la alfabetización del pueblo y el desarrollo del capitalismo también nace de la Reforma protestante, eso lo dicen los historiadores. Sabemos que todo empezó con una comprensión de Martín Lutero al estudiar la carta a los romanos de Pablo, ¿verdad? Todo empezó ahí, en la que entendió claramente, como bien decía Fina antes, que la salvación es por fe, ¿verdad? Que la salvación es por fe y no por obras. La salvación, mejor dicho, es por gracia
y la fe es el vehículo que nos lleva a recibir esa gracia de parte de Dios, ¿no? Y a esa comprensión de la salvación por fe se oponían las enseñanzas de la Iglesia de aquel entonces, y esto le llevó a estudiar otras enseñanzas. Al darse cuenta de esta, a estudiar otras enseñanzas que entendió también que no eran bíblicas, y entonces encontró cosas como las indulgencias plenarias, por ejemplo, el perdón de pecados a cambio de dinero, ¿no? La doctrina del purgatorio, la separación entre el clero y los laicos, que se consideraban dos tipos de personas diferentes, el clero y los laicos, la transustantación en la Cena del Señor, que el Papa no es la cabeza de la Iglesia, o los sacramentos católicos. A mí esto de los sacramentos católicos, cuando me convertí, me chocó mucho, porque los que hemos sido católicos antes sabemos que en la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, mientras nosotros tenemos 2. Hay quien le llama sacramentos y hay quien le llama ordenanzas, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, la ordenación sacerdotal, el matrimonio y la unción de enfermos. Bien, yo cuando entendí que los únicos sacramentos bíblicos eran el bautismo y la Santa Cena, me chocó porque, como os he dicho, yo había sido educado en la fe católica. Mi papá era muy católico, mi papá tenía un permiso del obispo para dar la comunión en la misa. Cuando el sacerdote salía a dar la comunión, mi papá se ponía al lado y él también repartía la comunión. Y íbamos a todo, a la iglesia, no nos perdíamos nada. Entonces había visto ordenaciones sacerdotales o matrimonios con mucho pompo, mucho bombo y platillo, mucha pomposidad, por así decirlo, ¿no? Porque se trataban de sacramentos para ellos, claro. Luego, cuando entendí esto, porque yo tenía todas esas imágenes de todo lo que había vivido, pues me chocó muchísimo, ¿verdad? Y me hizo profundizar, como Lutero me hizo profundizar en las Escrituras, porque no solo me chocó eso, esto es un ejemplo de muchas cosas que me chocaron cuando yo me convertí y empezaron a hablarme de cosas que practicaba la Iglesia Católica y que no eran bíblicas. Entonces me hizo estudiar, ¿no? Y esto, igual que me enseñó, nos debe enseñar a todos que debemos de estudiar la Biblia, ver qué es lo que dice exactamente y no lo que creemos que dice o lo que nos dicen que dice y aplicarlo. Incluso lo que dice el predicador aquí, sea quien sea, tenemos que pasarlo por el filtro de la Biblia para ver si es cierto o no, ¿verdad? Yo me pregunto, Lutero se enfrentaba a la Iglesia Católica, era la única iglesia reinante en ese momento, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué diría Lutero si viviera hoy en día con tantos apóstoles, con tantas doctrinas raras, con tanta adoración a los apóstoles como vemos? Hay iglesias que adoran al apóstol en lugar del Señor, adoración a los profetas. ¿Qué diría Lutero? ¿Diría que hacía falta otra reforma? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Hemos llegado a un punto en el que la gente no lee la Biblia. La gente mira YouTube y se conforman con eso. Y hay barbaridades, pero gordísimas. Herejías gordísimas. Y la gente no lee la Biblia. Antes no había Biblia. Antes no había Biblia. Y ahora que la hay, no la leemos. Lutero se dejó los ojos traduciendo la Biblia al alemán. La tradujo a la luz de las velas. ¿Podéis imaginar eso? Entonces no había electricidad. A la luz de las velas tradujo la Biblia al alemán para que llegase al pueblo. Pero nos conformamos con el YouTube, no estudiamos la Biblia. Bien. Para concluir esta introducción sobre la Reforma, decir que al finalizar esta guerra que hemos hablado de los 30 años, se firmó la paz de Westfalia y se reconocieron solo 3 religiones oficiales, el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo, solo esas 3 en aquel momento,
y que aunque algunos siguieron como estaban, siguieron respetando el catolicismo, esta reforma propició la vuelta a la pureza del Evangelio de Jesús que se había perdido. Como he dicho, esto es solo una introducción debido al día que es, 31 de octubre, el día que se conmemoran este año son 504 años de la Reforma, y en su momento tendremos un monográfico en el que podamos hacer preguntas y aclarar más asuntos, ¿verdad? Ahora, de lo que quiero hablar hoy es de la ley y de Jesús, para tratar de explicar precisamente la pureza del Evangelio del Maestro, la pureza del Evangelio de Jesús. Y vamos a empezar por la ley. Pero antes de la ley, ¿qué es lo que vino? Antes de la ley vino el pecado. No vamos a leer el texto de la caída del hombre, que está en Génesis, pero seguro que todos recordáis que cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de su desnudez, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se dieron cuenta de su desnudez? Habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿recordamos? ¿Y qué es lo que hicieron cuando se dieron cuenta de su desnudez? Se taparon, ¿verdad? Vemos que a partir de ahí ya nada se parecía a un paraíso. Ellos estaban en el paraíso, pecaron, fueron expulsados del paraíso y a partir de ahí ya nada de todo el relato bíblico se parece a un paraíso. Vemos que Caín mató a Abel, vemos que la maldad de los hombres creció, vemos el episodio de la torre de Babel, vemos que luego vino el diluvio debido a la maldad de los hombres. No voy a dar ahora una lección de historia bíblica, todo esto tenemos que repasarlo, pero lo que quiero es que hoy lleguemos a conclusiones serias para nuestra vida, que el día de hoy marque un antes y un después en nuestra vida. Y ahora vamos a saltar, como no estoy dando una clase de historia bíblica, vamos a saltar hasta Moisés. Recordemos que el pueblo de Israel había estado cautivo por 400 años en Egipto, ¿verdad? Y entonces llega Moisés, el libertador, y los saca de allí. Cuando están en el desierto, después de superar muchos problemas, Dios le da la ley, de lo que vamos a hablar, Dios le da la ley a Moisés, ¿verdad? Aquí debemos diferenciar en lo que le dio Dios a Moisés, que es la ley escrita en tablas, con los llamados libros de la ley, que sabemos que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también llamados Pentateuco o la Torá por los judíos, y la ley oral, que también existía, que ampliaba la ley escrita. Bien. ¿Cuál es el propósito de la ley? Podríamos decir varias cosas, muchas cosas, la verdad. Como que, por ejemplo, señalaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Estoy tratando de explicarlo todo de una forma muy sencilla, que todos entendamos, ¿verdad? Es decir, lo que explicaba la ley era, o lo que decía la ley, o lo que enseñaba, lo que mandaba la ley, era lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. ¿Y qué es lo que se podía hacer? El bien. Lo que se podía hacer es el bien. Y quiero que nos quedemos con esto en la mente, que el propósito de la ley es hacer el bien, y luego vais a ver por qué digo esto. El propósito de la ley es hacer el bien. En Romanos 7:7, el libro que trajo luz a Lutero, Pablo lo explica muy bien. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces vemos de forma sencilla que la ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal, pero para que hagamos el bien. Nos muestra lo que está bien y lo que está mal, pero para que hagamos el bien. Si Adán y Eva no hubiesen caído, no habría hecho falta la ley. Luego la ley se hizo por causa del pecado para que no caigamos en el pecado. Bien, el mismo libro de Romanos 2:14, dice lo siguiente, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí
mismos. De alguna forma, lo que está diciendo es que aunque se desconozca la ley, al comportarse como la ley marca, están cumpliendo la ley. Estos que desconocen la ley bien. Ahora, ¿qué nos facilita el conocimiento de la ley? Nos facilita convencernos de pecado al comparar nuestras acciones con ella y señalarnos al Señor Jesucristo como Salvador. También señalarlos al Señor Jesucristo como Salvador. Vamos a verlo ahora. Aprovechando que estamos en el día de la Reforma, otro reformador, Calvino, ilustraba esta enseñanza de la ley diciendo que la ley era como un espejo en el que nos miramos y vemos nuestras manchas, nuestra suciedad, y al ver esas manchas podemos tomar agua y jabón y deshacernos de la mugre. Así lo explicaba Calvino. Hay quien dice, por otro lado, que la ley fue dada a Israel y no a todas las naciones. Bueno, esto es un error que es fácil tenerlo, es un error común. Si bien es cierto que en aquel momento la ley se dio a Israel, tendemos a pensar en Israel como un pueblo creyente, como un pueblo en el que todo Israel eran judíos, cuando no es así. En Israel habían creyentes y habían no creyentes. Había de todo como en todos lados y sin embargo la ley también era para ellos. Y si vivían con ellos gente de otros pueblos, como podemos verlo a lo largo de la historia, la ley también era para ellos. Y ocurre lo mismo con la salvación por gracia a través de la fe. Esta, vamos a llamarle ley, para entrar en el contexto, esta ley entre comillas, podemos decir, es para todos, sean creyentes o no, aunque en nuestro caso no nos convence de pecado la ley, sino el Espíritu Santo, pero como Cristo murió por todos, esta norma o ley, o como queramos llamarlo, de la salvación por gracia, afecta a todos, ya sea que acepten al Señor o no le acepten. Afecta a todos. Por otro lado, la ley también acaba con nuestra hipocresía que hace que nos creamos perfectos. Claro, nos creemos perfectos nosotros. El vecino no es perfecto, pero nosotros nos creemos perfectos. Al confrontarnos con la ley, es que nos damos cuenta de que no somos perfectos. Y es por eso que Pablo dice, en el texto que hemos leído antes, en Romanos 7:7, vamos a leerlo de nuevo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Lo que Pablo está diciendo es que si la ley no dijera que no hay que codiciar, él podría seguir codiciando al no ser consciente de su codicia. Pero al confrontarle la ley con su codicia, él, por un lado, deja de codiciar y por otro lado se da cuenta de que no es perfecto. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús cuál de todos los mandamientos de la ley era el más importante. Esto lo tenemos en Mateo 22:34. Y aquí tenemos la respuesta de Jesús, Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este resumen que hace Jesús, precioso, de la ley que Jesús da a los fariseos, la coloca por encima de las cosas que ellos hacían, la coloca por encima de ceremonias, de normas y de otras cosas, y lo que hace es explicar el espíritu de la ley, que ellos no lo entendían. Sabemos que los fariseos eran una secta que tenía mucho poder en esa época dentro del judaísmo, eran estrictos cumplidores de la ley. Hoy en día la palabra fariseo está devaluada porque se usa, esa persona es un fariseo, cuando uno es falso, ¿no?
Pero realmente los fariseos eran estrictos cumplidores de la ley. Ellos se dejaban la vida en cumplir la ley, pero no entendían el propósito de la ley ni las consecuencias de ese cumplimiento literal que ellos practicaban. A ellos solo les preocupaba la letra, pero no el espíritu de la ley. Es por eso que Jesús en el texto que hemos leído no habla de la letra de la ley, sino del espíritu, y les recuerda que la ley lo que hace es afirmar la relación que debe existir entre cada persona y Dios, y entre cada persona y el resto de personas, y que ambas relaciones deben de estar caracterizadas por el amor. Esa es la explicación que Jesús le da cuando le preguntan ¿cuál es el más importante? Le estaban preguntando, de los 10, ¿cuál es el más importante? Y dice, lo más importante es esto. Esto es el espíritu de la ley. Muchas veces tratamos de amar a Dios cumpliendo la ley, pero sin amar a nuestro prójimo. En ese momento, aunque tengamos buenísimas intenciones, la intención de cumplir la ley, ni amamos a Dios ni amamos a nuestro prójimo. Si nos damos cuenta, una mitad del decálogo, una mitad de los 10 mandamientos, nos habla de nuestra relación con Dios, igual que lo hace Cristo en ese resumen que acabamos de leer. Y la otra mitad habla de nuestra relación con nuestros semejantes. Los 10 mandamientos, la mitad de ellos hablan de nuestra relación con Dios y la otra mitad de nuestra relación con nuestros semejantes. Pero tenemos la cabeza muy dura. Fijaros si somos de cabeza dura y si necesitábamos la ley, que en el mismísimo momento en que Dios le estaba entregando las tablas de la ley a Moisés, el pueblo estaba haciendo todo lo que la ley prohibía. Ahora, siguiendo con una ley sencilla, para tener en mente una ley más sencilla y que marcó la vida de Jesús y su ejemplo, vamos a leer la regla de oro que está en Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es una enseñanza clarísima, ¿verdad? Jesús lo simplificaba todo. La ley podía parecer complicada, pero Jesús lo simplificaba todo para que no cupiese la menor duda. ¿Cómo quieres que tu hermano se comporte contigo? Pues así debes hacer con él. ¿Quieres que tu hermano tenga paciencia contigo? Ten tu paciencia con él. ¿Quieres que tu hermano sea comprensivo con las cosas que haces? Sé tú comprensivo con las cosas que hace él. ¿Quieres que tu hermano te ayude? Ayuda tú a tu hermano, etcétera, ¿no? Podemos poner cualquier cosa. Pensemos por un momento en el juicio ante el gran trono. A todo el mundo le gusta leer Apocalipsis, aunque no se entienda nada, pero todo el mundo lo lee, ¿no? Si leemos el juicio ante el gran trono y otros pasajes de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice que se juzgará? No dice que se juzgará si cumpliste la ley. Lo que dice es que se juzgará a cada uno según sus obras. Esto puede parecer contradictorio con lo que estamos hablando, de la salvación por gracia, pero no es nada contradictorio y lo vamos a ver. Dicho de otro modo, lo que está diciendo aquí es que no se juzgará el cumplimiento de la letra de la ley, sino que se juzgará el cumplimiento del espíritu de la ley. Es la demostración de que somos salvos. De esto hablan muchísimos textos, muchísimos, en el Nuevo Testamento. No los voy a leer ahora y si queréis luego me los pedís para poder repasarlos. Muchísimos, no los he contado, pero muchísimos, ¿verdad? Lo que quiero hoy es que nos quedemos, no vamos a entrar ahí, lo que quiero es que nos quedemos con el ejemplo de Jesús, que es el que marca nuestras vidas y no la ley. Muchas veces vivimos como los fariseos, marcados por el seguimiento de la ley.
Afortunadamente nosotros tenemos algo que ellos no tenían, que es el ejemplo de Jesús para copiarlo. Sabemos que Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaros qué curioso. Nos dice Jesús que hay que cumplir la ley, pero que no imitemos a los máximos cumplidores de la ley, que eran los fariseos. ¿Cómo se come esto? Tenemos que cumplir la ley, pero no imitar a los máximos cumplidores de la ley. De nuevo vemos cómo Jesús diferencia entre cumplir la letra de la ley, que es lo que hacían los fariseos, y cumplir el espíritu de la ley, que es lo que Jesús enseñaba. Tenemos que tener cuidado porque puede ser que queriendo ser justos, siguiendo la ley, nos convirtamos en injustos por no hacer el bien. Para entender esto mejor, vamos a ver algunos ejemplos en la vida de Jesús. Cahue, ¿puedes poner la foto, por favor, de los milagros de Jesús en el día de reposo? ¿Lo veis bien? Esos son 7 milagros de Jesús en el día de reposo. En el día de reposo sabéis que no se podía hacer nada. Sin embargo, dice que Jesús ordena al demonio que salga de un hombre en la primera cita. En la segunda Jesús sana a la suegra de Pedro. En la tercera Jesús sana a un paralítico en el pozo de Betesda. Jesús sana al hombre de la mano seca. Jesús restaura a una mujer encorvada. Jesús sana a un hombre hidrópico. Y Jesús sana a uno que nació ciego. Todos estos milagros de Jesús, 7 milagros, fueron hechos en el día de reposo, cuando no se podía hacer nada. Este día de reposo, por si alguien tiene alguna duda, o sábat, era muy respetado por los judíos. De hecho, en muchas ocasiones criticaron a Jesús por no respetar ese día tal y como marcaba la ley. En Juan 9:16, los fariseos le acusaron de esto. Juan 9:16, y dijeron lo siguiente. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, estaban confundidos los mismos fariseos, porque unos decían, violar el día de reposo es pecado, y si pecas no puedes hacer señales. Entonces, ¿qué pasa aquí? No se aclaraban mucho, ¿no? Para ellos era muy importante el cumplir con los requisitos marcados para ese día, pero como vemos, Jesús en unas cuantas ocasiones no lo cumplió, a pesar de que la ley decía que había que cumplirlo, ¿verdad? El Talmud judío dice, todo aquel que ora en la víspera del sábado y recita el pasaje de las Escrituras y fueron acabados los cielos y la tierra, es considerado como si fuese socio del santo en la obra de la creación. Fijaros, socio de Dios en la obra de la creación. Ellos dicen el santo. El pasaje a que se refieren, diciendo que hemos leído un trocito, dicen que hay que recitarlo en el sábado, ¿verdad? Está en Génesis 2, del 1 al 3. Es el final de la creación y dice así, Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, recordemos que el sábado empezaba en la tarde del viernes y acababa al ponerse el sol
el sábado. Ellos miden los días diferente. En el momento en que se pone el sol, el día ha acabado y empieza el día siguiente. ¿De acuerdo? Inicialmente la ley se limitaba a lo que decían los 10 mandamientos al respecto. Inicialmente la ley eran los 10 mandamientos. Es decir, en este caso, el que habla del sábado, del día de reposo, es el 4.º mandamiento, que dice lo siguiente. En Éxodo 28 lo tenemos. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, esto es lo que decía el mandamiento concerniente al día de reposo. Posteriormente, tanto en esta ley como en otras, pues se fueron ampliando para que no fuesen tan generales y aclarar algunos conceptos. En el caso de guardar el día de reposo, se aclaró lo que era trabajo y lo que no era trabajo. Por ejemplo, andar menos de 1 kilómetro no era considerado trabajo. Andar más de 1 kilómetro era considerado trabajo y estaba prohibido, ¿no? Cocinar también era trabajo. Había que cocinar el día anterior y dejar la comida para el día siguiente. Y sanar también era trabajo. Ellos agregaron a la ley un mandamiento que decía, después de toda una lista de recomendaciones del sábado, decía: sanar en el día de reposo también es trabajo. Y esto es lo que le reprochaban a Jesús, que estaba trabajando en el día de reposo. Por eso que los líderes religiosos le culpaban de no cumplir la ley. Ahora, como hemos dicho antes, ¿Jesús cumplía la ley? Sí la cumplía. Aunque pueda parecer que no. Jesús cumplía la ley, sí la cumplía, porque Jesús cumplía el espíritu de la ley. Lo que se esperaba de la ley, para lo que la ley estaba hecha, no la letra de la ley. Los líderes judíos sí que cumplían la letra de la ley porque no entendían el propósito de la ley, pero Jesús cumplía su espíritu, su propósito, que es lo que debemos de cumplir todos nosotros. Jesús amaba a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y lo demostraba. Recordemos el pasaje en el que Jesús dice, hablando de los fariseos: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque dice Jesús esto si los fariseos eran considerados los más fieles cumplidores de la ley. La respuesta es sencilla, de nuevo la misma. Eran fieles cumplidores de la letra de la ley, pero no entendían el espíritu de la ley. Recordemos otro pasaje que nos va a traer más luz aún. El del buen samaritano, que está en Lucas 10:25. Lucas 10:25. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, no le contestó, le contestó con una parábola para que entendiese. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele.
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Usa de misericordia con tus semejantes. Fijaros qué curioso. ¿Quién estaba preguntando a Jesús? De nuevo, un intérprete de la ley. Alguien que conocía perfectamente la ley. Era un intérprete de la ley. Pero a pesar de conocer la ley, trató de justificarse preguntando quién era su prójimo, como diciendo, es que no sé quién es mi prójimo, a quién tengo que ayudar, ¿no? Conocía la letra de la ley, pero no conocía el espíritu de la ley. Entonces Jesús, lleno de sabiduría, le pone este ejemplo que hemos leído, en el que 3 personas pasan delante de una persona malherida, y no 3 personas cualquiera, un sacerdote, un levita y un no judío o gentil o samaritano. Del sacerdote y del levita, conocedores de la ley, se debía esperar que atendiesen al herido, ¿verdad? Todo el mundo esperaría que el sacerdote y el levita atendiesen al herido, pero ninguno lo hizo, bien porque tenían prisa, o bien porque el herido tenía sangre y si lo tocaban tenían que purificarse, o bien porque no le importaba nada, no lo sabemos, ¿no? El texto no aclara el porqué. Lo que sí nos queda claro es que, a pesar de sus cargos, a pesar de conocer la ley, no entendían el espíritu de la ley de nuevo. No entendían que hay que amar al prójimo como a ti mismo. No entendían que hay que tener empatía con el prójimo, que hay que ponerse en el lugar del prójimo, que hay que cuidar del prójimo. Si nuestro prójimo, si nuestro hermano necesita algo, tenemos que proporcionárselo. Tenemos que hacer el bien siempre por encima de la letra. Sin embargo, como vemos en la historia, del que no se esperaba nada, que era el samaritano gentil, este no solo socorrió al herido, sino que anduvo la milla extra que Jesús nos pide a todos, usando de misericordia, dejando pagados los gastos y diciendo que si gastaba más, también se lo pagaría. ¿Entendemos el espíritu de la ley? Este samaritano usó de misericordia sin conocer la ley, pero como dice Pablo en Romanos 2,14, que ya lo hemos leído antes, puedes ponerlo de nuevo, Romanos 2,14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque se comportan de acuerdo al espíritu de la ley. A veces decimos, se oye mucho, misericordia, Señor, lo decimos mucho, pero en muchos casos, tristemente, no es más que la letra de la ley, porque pedimos misericordia para nosotros, pero pedimos juicio para los demás. Y eso no es nada nuevo, también está en la palabra, es lo que hacían los fariseos, que pedían misericordia para ellos, porque se creían justos y pedían juicio para el resto, porque los veían injustos. Vamos a recordar este texto para finalizar. En Lucas 18:10, que dice que 2 hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo y el otro publicano. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano dice que estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tristemente, muchas veces es así. Pero vamos a finalizar con unos ejemplos de Jesús, que es quien nos edifica, ¿verdad? No el fariseo, Jesús. Lo que quiero que veamos es ejemplos de Jesús, entre comillas, incumpliendo la ley, que no la incumplía, pero entre comillas, para los fariseos estaba incumpliendo la ley. Por ejemplo, tenemos textos, no los voy a leer porque ya es tarde, pero os puedo pasar las citas a todos los que queráis. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de Jesús que estuvo con muertos y lo resucitó. Jesús resucita a la hija de Jairo, Jesús resucita al hijo de la viuda y Jesús resucita a Lázaro. Lázaro olía, estaba de 4 días muerto. La ley, las leyes sanitarias, las leyes higiénicas, decían que no podías estar con un muerto. Y si estabas, necesitabas purificarte. Jesús no solo estaba con el muerto, sino que oraba por él, lo resucitaba y no se purificaba. Seguía con sus compañeros de viaje. O se quedaba en la casa a comer. ¿Jesús se saltaba la ley? Rotundamente no. Jesús estaba cumpliendo con el espíritu de la ley. Otro ejemplo lo tenemos en que Jesús sana a un leproso en Genesaret y otro, Jesús sana a 10 leprosos. La ley prohibía acercarse a los leprosos. No te podías acercar. Ahora, si por accidente tocabas uno, tenías que ir a purificarte de nuevo. ¿Fue Jesús a purificarse? ¿Podéis leer los textos? No fue a purificarse. ¿Se saltaba la ley? De ninguna manera. Jesús estaba cumpliendo con el espíritu de la ley, ayudando a los demás. Tenemos otro ejemplo, el último. Jesús sana a la mujer con flujo de sangre. Podemos decir, bueno, es que fue ella la que se acercó, ¿vale? Dice el texto, si leemos bien el texto, que luego ella se postró a sus pies y luego Jesús entabló una conversación con ella. Tampoco se podía hacer. ¿Se purificó Jesús después? No. ¿Sabéis lo que hizo? Mientras estaba hablando con la mujer con flujo de sangre, se acercaron otros y le dijeron, Maestro, que la hija de Jairo se ha muerto. Vamos para allá. No fue a purificarse, se fue con todos a casa de Jairo. De allí estuvo con todos y oró por la hija de Jairo y la resucitó. Y tuvieron fiesta. Con lo que quiero que nos vayamos hoy es con que debemos de cumplir la ley, pero el espíritu de la ley, como hacía Jesús, anteponiendo las necesidades de nuestros semejantes a la letra de la ley. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿A quién tenemos que copiar? ¿A la ley o a Jesús? A Jesús, ¿verdad? Tenemos que copiar a Jesús. Pues copiemos a Jesús, imitemos a Jesús, reflejemos a Jesús. Prediquemos a Cristo, no la ley. Muchas veces nos dedicamos a predicar la ley. Prediquemos a Cristo, no la ley. Mostremos amor y comprensión para con todos. Huyamos del legalismo y copiemos exclusivamente a Cristo siguiendo el espíritu de la ley. Que el Señor nos ayude a que esto sea así. Pidamos ayuda al Señor. Digámosle, Señor, si estoy confundido, si estoy confundida, muéstramelo. Pidamos ayuda al Señor para que el Señor ponga paz en nuestros corazones, ponga amor, ponga comprensión hacia los demás y nos ayude a que así sea. Mucho antes de Jesús,
David, en el Salmo 23. El otro día veíamos el Salmo 23, en el estudio del lunes. En el último versículo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué le seguirán? El bien y la misericordia. No dejemos de hacer el bien, no dejemos de tener misericordia. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Permitidme que os recuerde, para terminar, los 5 solas de la Reforma. Sola gracia, sola fe, sola Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios mío. Perdónanos, Señor, por las veces que no nos comportamos de acuerdo a ella, por las veces que malinterpretamos la letra, Señor. Queremos en todo momento comportarnos como tú te comportabas. Queremos entender lo que tú entendías, Señor, para comportarte así. Muéstranoslo claramente. Que salgamos de cualquier legalismo, que salgamos de cualquier enseñanza simplemente de la letra, sabiendo que la letra mata, pero que el Espíritu vivifica, Señor. Dirígenos por tu Espíritu Santo a hacer esas obras que tú esperas, esas obras que no son para salvación, sino que son porque somos salvos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a copiarte, ayúdanos a reflejarte, a que se te vea a ti en nosotros y a que nos comportemos como tú te comportarías, Señor. En tus manos quedamos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción. Amén. Gracias por la palabra. Y bueno, vamos a cantar. Nos ponemos de pie, quien pueda ponerse. Y vamos a cantar Yo quiero más de ti. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Invito para que cerréis vuestros ojos y meditéis en estas palabras tan preciosas que dice que yo quiero habitar en tu presencia, pero menguar para que crezcas tú en nuestra vida. Amén. Aleluya. Así es, Jesús. Queremos más de ti, Señor. Pero queremos menguar para que tú puedas dirigir nuestra vida como tú quieres, Padre, Señor. Yo quiero más de ti. Así es, Jesús. Aleluya. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Así es, aleluya. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Díselo al Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile que tú quieres más del Señor. Yo quiero más
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Amén, sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Padre, porque queremos más de ti, Señor. Y queremos menguar, Padre, Señor, para que tú crezcas en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, mi bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Amén, Amén. amén. Bueno, ahora tenemos una sorpresa de los niños que vienen ya para acá y voy a pedir a Silvia también que venga, que ya despedirá el culto. Muchas gracias, esto es lo mejor. Amén, es lo mejor. Así que, gracias. Ay, meu Deus, tenho que falar espanhol aqui. Bueno, intentaré no someterlos a un gran sacrificio de oírme en español, porque de verdad vosotros me conocen, me equivoco todo el rato, ¿no? Entonces, seré muy breve. Cariño, me siento honrada de representar toda esa gente, aunque no estén aquí algunos, pero queríamos Otro regalar. regalo. Otro. Es un detalle, pero quero que tu abras e enseñe a la gente o cartão primeiro, a tarjeta primeiro. Espérate. Hoy de sorpresa, sorpresa. Ahí, Briti, ya te quiero. Eso es muy importante. Y bueno.
Gracias, gracias, es muy importante. Y mira, esto, todo lo que hay aquí, todo ese cariño que habéis puesto aquí, de verdad que muchas gracias, me emociona y de verdad que quiero yo compartir ese amor que tenéis vosotros conmigo, también compartirlo, bueno, con vosotros, porque sabéis, aunque a veces soy un poco mandona, os quiero mucho, la verdad. Y bueno, no hay palabras, ¿no? No hay palabras para expresar todo el cariño y ver todo el amor que me tenéis. De verdad que es lo mejor, el mejor regalo. Amén. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y voy a abrir el regalo. Es un detalle, pero ¡Qué guay! es Como me gusta tanto los detalles. es la inicial de su nombre Está mi inicial y ahí. que además de fina, tú puedes siempre que mirarlo y Ahora- ponerlo, te acordar de fe, ¿Es Fernando? de Fernando, Muy bien. de felicidad Pues mira, ya tengo otra. y de fidelidad. Mira. Ahí, muy bien, muy bien. Bueno, como Gracias, muchas como gracias. representante de vosotros, Ahora me la pondré, ¿vale? Muchas gracias, os quiero, de verdad, que son detalles muy lindos. Sí, espera que me la pongo. Esperar un momento lo de internet. Esperar un momento. Estoy emocionada, ¿Puedes? Gracias. Sabéis que me gustan mucho los complementos y me encanta. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Me gustan mucho los complementos. Muchas gracias. Y es de verdad que es un regalazo precioso. El de ayer, el de hoy, los de los niños. Todo, todo, todo. Gracias por acordarse. es un trocito de cada uno de vosotros. Amén. Amén. Con todo el corazón. Amén. Qué bonito, la voy a llevar ahí. Muy linda, muchas gracias. Y bueno, también damos las gracias a aquellos que nos están viendo por internet. Gracias por estar ahí, gracias por ser también tener tanta paciencia con nosotros. Y de verdad que me alegra de que hoy, pues la verdad que sea un día tan bonito, tan especial, ¿no? Junto con todos. Y os quiero, bueno, ver no, porque no os veo, pero luego me lo hacen saber toda la gente que está ahí en internet y yo lo repasaré. Anthony luego me dará la lista y David. Y voy a repasar todos los que están ahí y los que no estéis yo voy a poner falta. Así que el domingo que viene, sí o sí, os quiero ahí, delante de la pantalla. ¿Amén? Amén. Muchísimos besos y hasta el lunes tenemos estudio a las 8. Mañana no hay, Belver, ¿es fiesta? Perfecto, muy bien, es verdad, mañana es fiesta. Pero como los evangélicos, los bautistas somos tan trabajadores, creía que había. Pero no hay. Vale, pues nada, entonces mañana no hay, mañana fiesta. Os lo digo por si tenéis que salir, que salgáis y con tranquilidad. Y el miércoles tenemos aquí nuestra reunión de oración. Y el domingo, el viernes, reunión de jóvenes a las 8. Y el domingo nuestro culto a las 11:30 y 10:30 oración antes del culto. Amén. Bueno, y entonces sí que el estudio será el próximo lunes. No es que se haya cortado, es que el próximo lunes será, ¿vale? A las 8 de la noche. Amén. Este viernes no hay reunión de jóvenes aquí, la hemos cambiado el sábado en el Campet, a las 5 de la tarde, ¿vale? Y la haremos en conjunto
con la iglesia de Valdiusó, las dos iglesias juntas, el sábado a las 5 en el Campet. ¿De acuerdo? Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Feliz domingo.